¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que nos vean. Bienvenidos a Cocinero Talks. Hoy día con un invitado que ha tenido que vivir en el mundo gastronómico de día, de tarde y de noche. Ha tenido que pasar por hoteles, restaurantes. Pues estimado Luis, bienvenido, muy buenas tardes. Tarde es la hora de grabación, pero bienvenido, esta es tu casa. Muchas gracias, Alex. Un gusto estar aquí. Te cuento un poquito. Cocinero Talks creamos para darle información a los dueños de negocios, inversionistas, restauranteros en general, ¿no? Es un espacio abierto donde vamos a conocerte un poco, vamos a ver tus recomendaciones y pues qué podemos servirle a la gente. La gente siempre ahora quiere aprender y para eso estamos los profesionales, ¿no? ¿Cómo llegaste a esta carrera? Yo siempre les digo, hay profesiones más fáciles. Así es, Alex. Sí. En realidad, bueno, no sé si en realidad las profesiones sean más fáciles. Yo pienso que a veces se te complica cuando no estás en la carrera adecuada, ¿ya? Entonces, por ejemplo, alguien que debe gustarte. Debe gustarte. Si te gusta medicina, pues debe gustarte y se te hace fácil, ¿no? Desde luego que en el camino habrán más asignaturas que te compliques más o menos. Bueno, Luis es administrador gastronómico y pues obviamente cuéntanos un poquito cómo te formaste, cómo fue tu perfil profesional para que la gente que no te conoce. Bueno, en realidad yo inicio mis estudios en la universidad en el año 1994, pero en Quito no existía la carrera de gastronomía, entonces yo entré a estudiar administración hotelera. Hotelero. Ahí va. Hotelero. Entonces, al pasar el tiempo, vas haciendo tus pasantías, tus prácticas en distintos establecimientos, ¿no? Hoteles, restaurantes, empresas de catering. Y ahí vas viendo, ¿no? En qué te vas acomodando, qué te gusta más. O sea, la carrera hotelera antes era colectiva, digamos. Así es. No es como ahora hay hotelería. Y gastronomía, turismo. ¿no? Era un poco más completa, es decir, en hotelería veíamos bastante asignaturas que tenían relación con la gastronomía. Claro, o sea, era el hotelero, ¿no? El hotelero debía saber de gastronomía y hotelería. Y hotelería, exactamente. Chévere. Y también teníamos que saber nosotros de lo que tiene que ver con bebidas, ¿no? Por supuesto. O sea, las clases del bar no te perdías. Las clases del bar, así es. Entonces, luego al pasar el tiempo y ya haciendo las prácticas, yo entré a trabajar en un hotel acá en Quito de prestigio y entré a trabajar en el área de banquetes, el área de banquetes. Claro. Y posteriormente pasé al área de ventas. Banquetería, pues los eventos. Y eventos, así es. Eventos. Entonces ahí pasé algún tiempo ahí y pasé a ventas. Y en ventas era un trabajo más de oficina. Inclusive imagínate que cuando uno inicia, generalmente te mandan horarios rotativos, fines de semana. Yo ya estaba en horario de lunes a viernes de 8 a 5. No, pues. Ya, pero seguía estudiando. ¿No te gustaba? En realidad, en ese entonces, cuando uno es joven, yo quería algo más. O sea, ¿me entiendes? Había veces que decía, no, te faltaba esa chispa ahí. Me faltaba algo. Entonces, luego pasé a estar como asistente de gerencia de alimentos y bebidas. Chévere. Y un amigo recuerdo que me dice, oye, ¿sabes qué? Están necesitando personal para este restaurante que van a abrir. Dame tu hoja de vida, ¿no? Entonces yo le mando la hoja de vida y yo aplicaba para mesero. Imagínate, para mesero. Todavía estaba estudiando yo, ¿no? Pero tú querías, dijiste, por ahí voy. Mesero, por ahí voy, y sobre todo yo iba por las propinas. Esa es la realidad. Cuidado, ¿no? Los meseros que van por la propina. Pero esa es la idea. Yo como estudiante iba por eso porque tenía la necesidad, en realidad. Más. Yo tenía la necesidad. Entonces, cuando voy a la entrevista me dicen, mire, no hay ya puesto para personal de servicio, pero si quiere, hay puesto para la cocina. Y ahí me inicio en la cocina. Oye, pero ahora que tú dices esto de la propina, yo siempre he tenido estos conflictos, o he visto en los restaurantes, ¿el cocinero también se le debe dar la propina? Verás, la ley dice que uno tiene que repartir el 10% de servicio de forma equitativa. Bien. Equitativa. Ojo meseros. Ojo, señores meseros, porque eso es importante. Y es importante que lo sepan, porque muchas veces el desconocer esto
hace que existan resentimientos, rivalidades dentro del mismo equipo de trabajo, ¿no? Entre cocina y servicio, que son el mismo equipo de trabajo. El mismo equipo. Y alguien, por eso te pregunto, porque alguien me decía, che, pero dirales que también es para nosotros. Y entonces ahí dices, ¿pero por qué? Porque se llevan solo ellos. Claro, y tú bien dices, el equipo es cocina y servicio, ¿no? Entonces, ya con el tiempo, ya después de haber pasado por algunos restaurantes, en alguna administración que tuve en algún restaurante, pasaba esto, ¿no? Que siempre se llevaban, yo llego a este establecimiento a administrar y la propina era dividido en partes iguales. Claro. Pero no era equitativo para mí. Ya. Entonces yo lo que empecé a hacer partes iguales entre los que reparten. Exacto. Entonces yo lo que empecé a hacer es un análisis, porque es muy importante esto, de cuánto más o menos en propinas de voucher se hacían los meseros y un sondeo de cuánto más o menos en propinas en efectivo. Entonces vas analizando y vas viendo que, por ejemplo, en propinas de voucher yo les daba $50 mensuales y en propinas mensuales directas al bolsillo del cliente en efectivo, otros $50. Eso sumaba $100, pues, ¿no? Claro. Que los de cocina no lo cogían. Claro. Entonces yo lo que hice fue dividir, por decirte de alguna manera, decir, el 70% de las propinas, del 10% que es propina, se distribuye entre el personal de cocina y el 30% entre el personal de servicio. Porque aparte el de servicio coge también personal. Claro, ¿no coge la propina que te dejan en efectivo, el cliente. Él solo consigna lo que está en tarjeta, eso entiendo. Y así es. Y lo que suelen decir es, no es que nosotros somos los que manejamos afuera. Pero claro, eso no fuese posible si el equipo de la cocina no hace el trabajo de armar los platos, ¿no? La comida. Y preparar la comida. Claro. Y además de eso, es importante para poder yo hacer esto, conocer y saber el trabajo que se realiza dentro de la cocina, que no se ve por el personal o no se siente, porque se ve, pero quizás no se siente. O sea, qué importante entender que el cocinero termina siendo la parte posterior de esta escena restaurante, pero el cocinero es el engranaje productivo, ¿no? Por supuesto. De él pues nace pues la selección del producto, la preparación, y el servicio hace la imagen o la puesta en mesa, ¿no? Pero ambos son equipos. Ambos son equipos. Y una cosa súper importante, yo siempre digo, ¿no? Un buen administrador es aquel que llega al establecimiento y hace que deje de existir la división cocina-servicio. Claro. Porque eso es histórico. Histórico. Siempre es que la cocina, el servicio, pero qué bueno, eres la segunda persona que, bueno, públicamente en Cocinero Talks nos dice, el mensaje es hacer equipo, porque el restaurante somos todos, ¿no? Qué chévere verlo así, que tú también lo puedas transmitir. Yo te pregunto ahí algo que tú en tu línea, ¿cómo ves la tecnología actualmente en los restaurantes? Es algo de lo que ya no podemos prescindir, es algo que a diario tenemos que trabajar. ¿Cómo se debe utilizar la tecnología que no sea dañina en el restaurante? Porque está la otra contraparte de la tecnología que están solo en el celular. ¿Cómo controlas eso, no? Tú como administrador gastronómico. Es necesaria, pero quiero que no sea un problema. ¿Qué les recomiendas a los dueños de negocios? Bueno, en primer lugar, la tecnología utilizada como una herramienta de disminución de tiempos, de mejoramiento del servicio, de mejoramiento procesos, de la calidad, ¿no? De procesos. Pienso que es, o sea, allá estamos ya, más bien ya estamos en eso. Claro. No, ya estamos en eso. Y más bien las empresas que no estén adaptadas a estos cambios tecnológicos son las empresas que van a quedar en el pasado y van posiblemente a cerrar. Te pregunto esto porque hay gente, perdón, que les quita el teléfono, por ejemplo. ¿Es correcto eso al llegar al trabajo? Cuando ahora en el teléfono puedes tomar órdenes. Puedes tomar órdenes, así es. Eso iba. Así es. Es que claro, ahí depende de lo que pasa es que nosotros nos falta un poquito tener esa mentalidad abierta para entender que ya ni siquiera es el típico software que tú tienes que digitar la comanda en el computador que tienes en X lugar, en una estación de trabajo, sino que ya lo puedes hacer en una tablet. Quizás sea más costoso, o en el mismo celular. Incluso hay aplicaciones que son gratuitas, que tú puedes comandar desde tu teléfono, desde el teléfono del mismo mesero. Ni siquiera tú como empresa puedes no necesitas comprar. Y empatas con el inventario, por ejemplo, ¿no? Que luego al final la comanda, la descarga correcta de comanda a través de la venta,
debe restarse del inventario, esa es la idea, Así ¿no? es. Entonces yo creo que el problema no está en la tecnología. El Comparto. problema está en quizá el tipo de trabajador que tú tienes o colaborador. En el colaborador. Claro, está ahí, claro. pero ¿de dónde nace eso? Por supuesto que las cosas tienen que venir desde la cabeza. O sea, un reglamento, ¿no? Así Uso es. del celular sí en estas cosas, no en esto, ¿no? Así es. Chévere. Entonces la tecnología siempre va a ser buena, ¿no? Y sobre todo ahora que vivimos en un mundo tan cambiante y tan acelerado, donde los datos son tan importantes para tomar decisiones. Sí, yo creo que si les quitan el teléfono, les incitan o a cambiarse de trabajo, pienso yo, porque ahora se ha vuelto parte del teléfono, ¿no? Así es. Yo creo que deben sacarle provecho mejor, ¿no? Ponerle ahí la aplicación donde comande, ahí mismo el inventario. Yo digo, del problema hágale una oportunidad. Exacto, No sé si eso tú lo ves es así. lo que hay que hacer. Chévere. Ahora, ¿cómo ves este tema políticamente hablando? ¿Cómo ha afectado a nuestra gastronomía? La falta de turismo, la falta de empleo, todos estos temas que ahora se han vuelto un problema como país. ¿Cómo nosotros podemos contrarrestar este tema, no? A ver. Desde nuestra profesión, porque es lo que podemos es hacer. lo que podemos decir. Decir. Es una situación bien compleja la parte política, porque quienes toman las decisiones o quienes cambian normas, reglamentaciones, muchas veces no están en el ruedo, voy a decirlo. Bien. Y entonces el punto de vista es miope, es decir, lo ven desde afuerita. Y posiblemente desde afuera puedes decir, no, sí, el sector de los restaurantes vende full. Porque yo puedo tener un restaurante que venda $150,000 al mes. Y eso es lo que ves. Tiene bastante gente. Porque los catastros de restaurantes son altísimos. Así es. Y deben verlo Así es. como que vende. Pero fíjate que hay en los catastros de apertura de restaurantes, hay muchos restaurantes que hay, pero no hay un catastro que te depure y diga, estos fueron los que se registraron en este año y estos los que se fueron mantienen. estos fueron los que cerraron. Claro. Claro. O sea, sí falta ese análisis, ¿no? Ese análisis. O sea, información a nivel de las entidades que les compete esto es sumamente baja el nivel de información. O sea, sí de nos hace análisis. falta que Por nos supuesto, ayuden con datos, ¿no? Con datos, todo el tiempo. Existen de otros países. Yo tengo aquí en WhatsApp, en un chat, donde te mandan toda la información de revistas. Cuánto porcentaje de turista, cuánto de restaurantes, qué está pasando. ¿Y por qué te hago esta pregunta? Porque yo siento que ahora nos ha afectado y que nosotros como gremio, hoteles, restaurantes, catering, tenemos que un poco autogestionar la difusión de los negocios y el manejo de los mismos, ¿no? Sí, verás, yo siempre he sido de la creencia que zapatero a tu zapato. Claro. Y en realidad en algún momento la gente hacía de todo al inicio. Claro. Luego empezó la especialización en el trabajo, que no funcionó muy bien aquí por cuestiones de que no estamos a nivel económico de otros países. Y luego volvió igual que tú tienes que hacer todo lo que más puedas. Entonces tú te metes a hacer marketing, tú te metes a hacer publicidad, tú te metes a manejar redes sociales. El mismo dueño del negocio. El mismo dueño del negocio. Y eso, fíjate, yo digo que hay que al que sepa. Pero lo que pasa es que cuando tú vas a contratar al que sepa, en todas estas cosas que te estoy diciendo, va sumando, pues, cuesta, ¿no? Va sumando, cuesta. Ya sale del presupuesto. Y en una situación en la que estamos ahora es complejo. Claro, el chef se graba, el chef cocina, el chef sirve, el mesero hace volanteo. Sí, entonces es un trabajo súper complicado, súper complicado. Entonces, manejar un restaurante, vamos a decir un pequeño negocio como restaurante, es bien complicado. Porque tienes que aprender a hacer muchas cosas. O sea, tienes que aprender primero de la cocina, del servicio, tienes que aprender diseño, tienes que aprender cómo publicitar, redes sociales, que no lo es todo las redes sociales, ¿no? Sino que tienes, o sea, un montón de cosas. Inclusive yo digo, ¿no? Para que no te roben, tienes que saber cómo se hace. Tienes que aprender a cocinar también, pues a ver, claro, los gramajes, de entender eso, ¿no? Exacto, y entender muchas cosas más que abarca la cocina, ¿no? Ahora, conversábamos en el tras cámaras y tú decías,
Claro, le han satanizado nuestra carrera porque piensan que es los fines de semana, pero todas las profesiones tienen su sacrificio, ¿no? Así es. ¿Qué nos cuentas al respecto? O sea, A ver, no es lo malo, lo bueno. Te voy a decir mi pensamiento. Yo pienso que en los institutos, en las universidades, es como que lo primero que te dicen es que esta es una carrera bonita y lo que sí, tienes que trabajar fines de semana, horarios rotativos, de noche, cuando hay festividades. Entonces eso te comentaba, ¿no? Eso en realidad es una cuestión normal, solo que nosotros lo vemos como que no fuese normal, y lo peor es que les decimos eso a los jóvenes que están estudiando gastronomía, ¿no? Y digo por qué es normal, porque hay profesiones, como te decía, que también lo hacen. Claro. Entonces un médico, por ejemplo, tiene turnos de velada. Un médico también trabaja fines de semana. Y contesta quizá a la hora que le llamen, ¿no? En una emergencia. Y otras profesiones de igual manera. Un ingeniero civil tiene obras que son fuera de la ciudad, ni siquiera se encuentra con su familia en su casa durante un mes, está afuera. Y también trabajan, hay obras que se trabajan en la noche, cuando hay emergencias, cuando hay derrumbes, hay gente que trabaja en la noche. Pero a veces nosotros nos enfocamos mucho en las cosas mediáticas tal vez. Sí, ¿no? Mediáticas. Ahora el lado positivo es que conoces gente famosa, comida nunca te falta. Claro. Es una linda profesión. Y es bien bonito porque compartes con la gente, haces un buen equipo de trabajo y es enriquecedor. De tal manera que más que parecer un trabajo es como que vas a divertirte. Tú en los negocios que has trabajado, en los restaurantes que has administrado, ¿qué prefieres? ¿Hacerle una marca conocida o hacerle a tu producto conocido? ¿Por qué línea más te vas? ¿Por la marca o por el producto? Verás, yo siempre, a mí me dicen a veces que soy como, que no digo ni lo uno ni lo otro. ¿Sabes qué pasa? Que yo pienso que hoy en día la revalorización de la marca tiene fundamental importancia y peso, y tiene mucho peso. Por algunos ejemplos que hemos vivido, ¿no? Como empresas que ahora quizá la comida, no voy a decir no sea buena, sino que la comida es simple. Pero la marca puede calidad, ser poderosa. Pero la marca llama bastante. Y hay establecimientos que se encargan de estar, de más enfocarse en el producto, de sacar algún producto nuevo, de mejorar sus presentaciones, que también traen gente. Pero eso yo creo que la fusión entre las dos es lo más clave. Importante. Te preguntaba eso para a quién darle valor. Tú dices a claro, ambas. A las dos hay que darles valor. Por supuesto. Porque si yo tengo una marca y tengo un producto que no es innovador, o que no ha cambiado, o que no rescata tradiciones o costumbres, o que no hace nada, ¿me entiendes? No tiene algo que aporte. No, si yo tengo un buen producto así y no es reconocido por X circunstancia, pues también se va a quedar como estancado, ¿no? Entonces al dueño de negocio la recomendación es cuide su calidad, pero no descuide su marca, sería. Así es. Sí, ¿no? Bien, o sea, tiene que hacer de su... Pero inicialmente, ¿no? Inicialmente sería su producto y crea la marca. Claro. Y luego que tiene la marca, revaloriza la marca. ¿A través de qué? Del servicio, de la calidad, de la innovación, del diferencial. A través de eso valoriza la marca. 4 factores, chévere. Ajá. Tú que has estado y me contabas en ventas, ¿tú crees que es importante saber vender? Esencial. ¿Qué les dices a un cocinero? Porque el cocinero piensa que solo es de cocinar. Mira, te voy a decir una cosa. Yo en todas las actividades que tuve alguna vez fui vendedor. Vendedor de productos, ¿no? De productos. Algo que marcó mi vida porque terminé odiando vender. Terminé odiando vender. Entonces, ¿qué pasa con el tiempo? Que empieza a gustarme la cocina, empieza a gustarme salir a conversar con los clientes y empiezo a darme cuenta que sin querer me estaba nuevamente adentrando a las ventas. Claro. Porque claro, tú dices, mire señor, le puedo ofrecer este pedazo de carne, le estás vendiendo. Es un ribeye y viene jugoso, pídalo en término medio, va a ver cómo le va a quedar. A los extranjeros yo les decía, pídase un jugo de guanábana, le vendía un jugo de guanábana. Si no le gusta, no me paga. Hijo, o sea, buen vendedor. Y me la jugaba. Claro. Y les gustaba. Entonces yo me di cuenta que lo que estaba haciendo era vender. Pero hay una cosa importante que tú tienes que saber para vender. Y es conocer lo que estás vendiendo. Tu producto, pues, así perfecto. Porque la venta es parte de generar el comercio, ¿no? Entonces yo siempre les digo,
al cocinero actual, al joven que está emprendiendo en un negocio gastronómico, les veo que aprenden a hacer tortas, pues venden tortas, que hacen muffin. Claro, puede ser el muffin más rico, pero tienes que aprenderlo a vender. Así es. ¿Qué tiene? ¿Cómo lo preparaste? Un buen discurso a un plato le da más valor. ¿Qué opinas de eso? Digo yo, mira, cuando tú vendes un plato diciendo la técnica con la que la hiciste, diciéndole cómo está preparado, diciéndole cómo viene, tú le haces salivar al cliente. Entonces la venta es indispensable en esto. Indispensable. ¿No? Y yo le complementaría que darle algo de historia también, ¿no? De dónde proviene. Claro. O sea, yo quiero cocineros más capacitados, una industria más fuerte. Ahora algunos me van a decir, pero el rato que estamos con bastantes clientes no tienes tiempo de decir todas esas cosas. Esa es otra cosa que tiene que saber alguien que vende. ¿Cuándo tienes que hablar? ¿Y a quién? ¿Y cuándo tienes que limitarte? Y decir, si alguien viene y te dice, por favor, quiero una cerveza, y te dice, tú le dices, ¿y qué cerveza quiere? Tengo esta. Estás complicando la vida en vez de ayudarle. Claro. Entonces, primero preguntarle qué tipo de cerveza quizá, y le dices 2, 3 cervezas. Y si hay demasiados clientes, lo que tienes que hacer es limita unas 3, 4 diferentes tipos de cerveza y listo, porque estás con bastantes clientes. Claro, o sea, es que es también que tienes que... Yo siempre digo, esto es una ciencia social, o sea, no es exacto, las cosas tienen que modificarse. Yo manejo mucho datos, por ejemplo. Me gustan los datos porque son los que te dan análisis. Lindo es eso. Pero ¿qué pasa cuando esos datos sí son exactos, pero se ven involucrados por la parte del ser humano? Claro. Entonces tú no puedes tomar una decisión netamente con base en los datos, netamente. Claro. Hay una parte del ser humano que debe ser considerada. El error humano. Entonces hay una parte, ¿no? Por decirte un dato así, un cliente, por ejemplo, que un plato, por ejemplo, que yo no vendo mucho, que vendo 4 al mes, y es el mismo cliente que siempre viene. Es un plato que no se vende. Claro. ¿No es cierto? Ese es un análisis que muchos no conocen y qué bueno mencionarle. Es la ingeniería de menú, ¿no? Analizarle qué platos se venden más, qué platos no salen, popularidad, rentabilidad. Bueno, la ingeniería de menús se va más allá, ¿no? La que mencionamos en este momento, popularidad y rentabilidad, es la matriz BCG. Claro, ¿no? claro. Pero ingeniería de menús abarca muchas otras matrices también. Pero para el que no conoce esta matriz, ¿qué les va a ayudar? Y pueden googlearla, investigarle, obviamente. El objetivo es lo que tú decías, qué platos estoy vendiendo más, pero me dan ganancia. Exacto. Y porque a veces vendes mucho del plato que no ganas también, ¿no? Entonces, la data es un análisis del comportamiento del producto. Y ahí quería preguntarte, ¿cómo controlas los inventarios tú? Porque yo he visto ahora en la mayoría de negocios que se visita o te llaman por problemas, dice, algo está pasando. O sea, no me cuadran los inventarios, la típica frase. ¿Dónde yace el problema? ¿Cómo lo ves tú este tema? Porque esto es de toda la vida el inventario. Claro. Primero es un tema que en un establecimiento primero que hay que organizarlo para que no sea feo realizar el conteo del Hoy en inventario y creo que caen en pánico. Así es. Entonces primero no hay que tenerle miedo al inventario. Pero como en todo en la vida, para no tenerle miedo al inventario tiene que haber un orden y un proceso. Claro. Cuando todo está ordenadito, todo es menos complicado. Más sencillo. Ahora, las diferencias, hay 2 maneras, ¿no?, que se marcan las diferencias. Una que es la parte operativa y otra que es en la parte contable. Claro. ¿Ya? ¿Que tienen relación? Sí. Pero en la parte operativa hay que controlar que la gente, primero ya sabes, las recetas de estándar tienen que estar establecidas. Claro. Una vez establecidas las recetas de estándar, te das cuenta cuánto ocupaste en ese plato, ¿no es cierto? Y cuánto debes ocupar más bien. Claro, esa es una planificación. Claro, previa. Claro. Y luego cuando ya queda, así es como debe hacerse. Pero lamentablemente la ejecución, que es a través de quien está preparando los platos, no se realiza como estaba planificado. Ahí es la falla, porque nos va a haber un faltante. O sea, si no hace receta, ¿va a tener errores? Va a tener errores, por supuesto. Va a tener errores. Y a veces dicen, la receta soluciona, sí, ¿no? Claro, las recetas solucionan. Soluciona el problema. Y si es que de pronto en alguna receta, por ejemplo, el dueño viene y dice, no, es que está muy poco esto, ok, pero modifiquemos la receta y luego mandemos más. No solo su plato. No solo, claro.
No, y te cuento una cosa, ¿no? Yo cuando gerenciaba un establecimiento, un restaurante, ¿no? Yo me pedía un plato de comida de la carta, Claro, para revisar a ver cómo aleatorio. me están mandando. Aleatorio, sí. Y me sentaba en una mesa que era medio oculta y yo no le decía al mesero quién era. Pero siempre se filtraba, por eso es lo que existe el cliente fantasma, ¿no? Claro. Se filtraba la información que era yo y me mandaban con mayor cantidad de papas, de ensalada. Claro. Entonces yo regresaba con el plato, ¿qué es esto? Es que jefe, es que era para usted. No, Ya, no está entonces, bien eso, no está bien, entonces no está bien. Y yo les decía aquí, pueden venir los dueños, a todo el mundo se les sirve estándar. igual. Es estandarizado. Buen Entonces consejo. eso produce faltante a la final, ¿no? Y lo importante de la parte donde detectamos la faltante en el inventario operativamente es saber en qué punto es. Si fue en la ejecución de la receta, si fue porque se robaron, porque ahí tú ves qué producto te faltó y te enfocas en las recetas que tienes. O fallas humanas, quemaron, y botaron y no viste, ¿no? Exactamente. Pero hay una parte que es la parte contable. Y en la parte contable el contador, a él no le importa las recetas estándar. A él lo que le importa es cuánto gastó en la materia prima que utilizó para vender los cuánto platos. vendió, claro. Claro. Entonces él dice, a ver, cuénteme el inventario, ¿cuánto hay? Debería haber esto. Lo que no hay es lo que se ocupó en producir lo que se vendió. Claro. Y un poco este análisis que mencionas, ¿cuál es la recomendación? Primero, tener recetas, por lo que tú dices, Recetas, estándar. Claro que sí. Segundo, no satanizarle al inventario, sino hacerlo amigable para que tus cocineros, tus meseros, tu administrador lo ejecuten. Porque el inventario es la única herramienta con la que concatenas los datos. Así es. Si no haces inventario, o te sobra o te falta, pero más seguro que te falte. Más seguro es que te falte. No, más Oye, seguro ¿se es que te han falte. llevado producto alguna vez? Si has tenido estos casos que de repente dices, algo me falta y algo presiento. Verás. Yo sé que a ustedes no les pasa y que sus restaurantes nadie se lleva nada, pero no sé si a ti te ha pasado. Bueno, sí me ha faltado en realidad. Una sola vez llegué a comprobar que alguien se llevó un recipiente de miel de abeja una vez, ¿no? Y eso le costó el puesto de trabajo, ¿no? Y imagínate, perdió el puesto de trabajo por medio litro de miel de abeja. Por $2.50. Por $2.50. Entonces hay veces que hay gente que de todo encuentras, ¿no? Pero el proceso es aislarle, separación. Por supuesto. Claro. El proceso es que eso tiene que ser radical. De radical. raíz, claro. Eso tiene que ser radical. Yo siempre les decía, si es que algo quieres o quieren hacer algo, me piden. Yo veo si es que se puede dar o no se puede dar. Entonces, para eso también, obviamente yo no soy partidario de que hay que tratar mal al personal. Al personal hay que darle de comer bien. O sea, claro. No digo les vamos a dar unos cortes de carne. Lo que le ofreces, ¿no? Sino algo bien, que esté bien. Tampoco le vamos a dar los desperdicios de las sobras así, ¿no? Entonces, eso ayuda a que el personal tampoco se robe o se coma, ¿no? Entonces, ayuda a tratar bien. O sea, tú dices, cuidarle a tu cliente interno es clave para que no tengan necesidad de llevar o faltarle al negocio. Así ¿no? es. Pero sí me ha faltado producto. Entonces, lo que yo he hecho es analizar en dónde ha faltado, pero han sido más bien fallas en una receta, fallas en cambios que han hecho, alguien de pronto por ahí. En el sistema. Alguna cosa que hicieron y yo hay cosas que ya se vuelven fáciles de notar, ¿no? Claro. Se vuelven fáciles de notar. O por ejemplo, a un producto le suprimieron algún plato, le suprimieron algún producto, pero en el sistema no le quitaron. ¿Ya? Claro. Entonces ahí hay productos son negativos y va a faltar. ¿Y quién paga eso? ¿Y quién paga eso? Porque el empleado siempre es, pero revise, yo no me sé nada, claro. ¿Quién paga? Ahora te cuento algo que a mí me pasaba, ¿no? Nosotros teníamos la política de había que descontar, claro. Porque la empresa no pierde. También. Entonces había que descontar. Lo interesante de descontar, porque a la gente lo que sí le duele es del bolsillo, y hay gente que por $5 al mes ya se siente mal porque por la necesidad, hay gente que son los pasajes. Claro. Siempre cuando pasa esto, hay alguien que se siente realmente afectado porque él nunca se comió nada, nunca se robó esto, nunca se siente afectado. Y es quien viene a decirte, yo le vi que tal persona se comió. Tú dices el que menos esperas, en cambio es el que te avisa. Claro, es que él te avisa porque ya está molesto de que le están descontando todos los meses. Yo no es justo conmigo porque yo no me he comido ni nada.
No es justo conmigo. Claro. Entonces, mejor le aviso quién es para que mejor se le arregle. aviso para que esté prevenido. Pues uno ya se queda con esa espinita y le vas haciendo un seguimiento interno, ¿no? O sea, también el gerente, el administrador, entre otras carreras, termina siendo el psicólogo, talento Claro. humano. Oye, Luis, y en todos estos años de experiencia de administrador gastronómico, ¿has identificado algún momento que te falta algo del inventario, que se te llevan cosas, o simplemente no cuadran los números? Por supuesto, siempre va a haber ese tipo de, ¿Y qué haces? de problemas, voy a decir, o de situaciones, ¿no? El inventario ha faltado. A veces falta por cuestiones de que no siguen la receta estándar, ¿no? O a veces porque siguen, en efecto, se robaron, ¿no? Se comieron, voy a decir. Claro, finalmente va a faltar al final del mes. Finalmente sí va a faltar. Entonces, lo que hemos hecho nosotros en algún establecimiento, yo recuerdo, es descontarles. Claro. ¿Ya? Pero siempre hay esa persona que se siente realmente afectada porque se le descontó y realmente no se comió nada, hizo todas las cosas bien. Es el perjudicado. Es el perjudicado, ¿no? Yeah. Porque a la final el que sí se come va a decir, bueno, me descontaron $5, pero me debe haber comido unos 15. Claro. ¿Ya? Entonces esta persona es la que te viene y te sigue cuenta, ganando. te dice, sí, jaja. Entonces esta persona te cuenta y te dice, sí, ¿sabes qué? Yo sé qué persona le vi que estaba haciendo esto. Entonces ahí ya te quedas un poquito. O sea, importante controlar los procesos, ¿no? Receta estándar por ley. Cuadrar no satanizarle el inventario, yo digo, no, sino que el inventario hacerlo amigable. Yo siempre digo, es sumar y restar. Pero Así es. enfóquese en el 80-20, ¿no? El 80% del plato a veces es el 20% del costo. Y el 80% del costo a veces es el 20% del plato. Así es. Entonces, ¿en qué nos enfocamos del inventario? Las carnes, ¿tú qué opinas? Claro, generalmente te enfocas en los productos que son más costosos. Es la idea, Esa ¿no? es la idea. Esa es la idea. Yo, por ejemplo, claro, cuando me faltan por ahí 1 kilo de lechugas, Sí, digo, ok, listo. no pasa nada. El problema es cuando tienes productos que cuestan el kilo $23, Lomo $30, fino, costillares. salmón, imagínate que tengas ahí. Entonces eso sí es un poquito preocupante. O sea, el inventario es clave y hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Porque eso es algo... Eso hay que hacerlo. Yo te quería preguntar, ya que hablábamos de recetas, ¿cómo ves esto que hay una buena receta y un colaborador se lleva la receta y le replica en su negocio? ¿Está bien, está mal, no hay que hacerlo? ¿Qué opinas tú al respecto? A ver, yo creo que no existe un problema. Ya. O sea, yo pienso que no es un problema que se lleve la receta. A la final quizás aprendió el procedimiento, el proceso, el orden en el que se hace la receta también. También aún así no es un problema. Porque quizás le gustó, pero quizás porque es lo que pasa. Mira, tú de una empresa grande copias recetas, te llevas a poner en tu kiosquito. O viajas. Y ¿sabes qué pasa? Que muchas veces el segmento de mercado al que está dirigido ese kiosquito no es al mismo No que estaba valora dirigido. ese y plato. no valora ese plato. Y te voy a contar esto. Mira, yo estuve en una empresa que hacían la menestra de frijol y le poníamos el frijol rojo, ¿no? El frijol rojo que viene en las latas, y le ponías con azúcar morena, salsa de tomate, un poco de humo líquido, un poco de tocino picado y cebolla perla picada, en brunoise. Entonces tú probabas eso, sabor a humo y sabor dulce. O sea, no era una menestra normal. Claro, tú le vas y le sirves eso a una persona que acostumbra a ir a los kiosquitos, acostumbrado a la menestra criolla que te sirvan aquí. No come, no le gusta. O sea, decir, esto está feo, esto está mal hecho. ¿Sí me entiendes? Cada receta es para cada establecimiento. Cada receta es para cada establecimiento. Y es más, hay muchas recetas internacionales que no son de gustos en X lugar. Locales. Entonces tú lo que tienes que hacer es probar, por ejemplo, la famosa coleslaw. Yo he visto que a mucha gente no le gusta la coleslaw aquí. Y a mí me gusta, pero cuando como con alas picantes. Pero cuando es así, yo no la como. No es una ensalada de nuestro diario, pues. No es una ensalada. Prefieren la rusa. O sea, que no es de así. Rusia, por si acaso. Entonces yo digo que alguien se lleve mi receta,
que se lleve, que aproveche, yo Sí, no tengo ningún más problema. me refería a eso, ¿no? Porque alguna vez en las empresas me preguntaron, y de ahí nace la pregunta, dice, ¿será de hacerles firmar unas cartas de confidencialidad por las recetas? Entonces yo le decía, actualmente la patente de una receta cuando cambias un gramo, ya es otra receta. Es otra receta. Sí. Entonces, enfóquense en sus restaurantes, en sus recetas y en la ética del profesional. Si el profesional maneja este tema, pues seguramente le adapta o le modifica la receta, ¿no? Y si ya quieres tú realmente tener patentado algo, no voy a decir una receta, un producto que va en la receta, paténtalo. Ya es otra Por historia. ejemplo, tú te haces un condimento X. Chorizo, tus alitas. Exacto, Claro. y lo patentas, eso es diferente. Chévere. Pero uno como Ahí, receta ahí se es- aplica este proceso, sí, ¿no? claro. Legal, llamémoslo así. Claro, y eso no es de ahora, o sea, eso es de siempre. Por ejemplo, los establecimientos, las grandes franquicias, ellos ya su negocio ya no es la comida que venden en sus locales. El negocio de ellos es vender fabricadas la salsa barbecue. Crecer sus recetas, ¿no? Claro, y eso. manejar su calidad, Y ¿no? manejan su calidad, claro, y eso tratan de estandarizar. Porque por más que en algunos productos traten de estandarizar estas franquicias de otros países acá, no es tan fácil por el Claro. producto. Y por la ubicación no vas Claro. a procesar el mismo sabor, ¿no? Exacto, por ejemplo, eso te digo, es el producto. El producto que tú tienes acá es distinto el sabor al que tienes en España. Claro, un La Jack papa es- Daniels no va a ser igual. Claro, la papa en España, por ejemplo, es media dulzona. Aquí seguramente tenemos alguna papa media dulce, pero tenemos una gran variedad de papas que... Más almidonadas, más exa- saladas. exacto. Entonces es diferente. Entonces, cero resentimientos con recetas. Cero Al contrario, hay que resentimientos. Dale, darles o sea, rega. Ya es esa hotelería moderna, yo digo. Antes sí pasaba que la Sí, receta sí, sí, de sí, locro es del Colón, me acuerdo, decían que era la del Colón. y eso era así, Sí, era ¿no? así, eso era así. Sabes que yo digo a veces eso es ya la transformación y los cambios que hemos vivido a través del tiempo que Y la era de la información. Y la era de la también. información, Googleas algo y exacto. ¡pum! ¿Qué? hay gente que no piensa que es para guardar la receta, no es para mí, quiere que persista su receta y la publica. Claro. Entonces hay gente que lo hace Y así, también ¿no? yo digo, depende el que cocines. Si no sabes hacerla, Eso sí es no te sale igual. eso es cierto, o sea, depende mucho el que cocina. Claro, el libro de recetas que te va a servir es el de técnicas, yo les digo a mi gente, porque el de recetas le sirve al que hizo la receta y él sabrá qué le pone y qué no Así le pone. es. Bueno, un poquito, ya está el lado cocina copado. Vamos al servicio. ¿Tú prefieres mejor un pasacartas o un vendedor? Un vendedor, Un vendedor. claro, asesor gastronómico se llama hoy en día. Ah, bueno. Sí, no, porque Asesor darle el menú es gastronómico. muy básico, digo. Mira, decir mesero, decir tomapedidos, que en alguna época también se dijo. Pasacuentas. Pasacuentas. No. Es minimizar realmente el trabajo que se realiza. Puede existir, ¿no? Puede existir alguien que se maneje de esa forma y que te pase la carta. Pero no es correcto. Pero no es, yo no sé si decir la palabra que no sea correcto, más bien no es lo recomendable en un restaurante, en un lugar que lo que estás vendiendo es servicio. Claro. Entonces no es El que perfil es un vendedor. es un vendedor. Por supuesto. Es un vendedor, o sea, no hay, o sea, y es más, por eso digo, hoy en día ya es asesor, porque el vendedor inclusive puede decirte, vea, yo quiero vender esto, él, y te vende, te crea la necesidad y te vende. Pero el asesor le recomienda. Pero el asesor ¿no? le recomienda y le dice, mire, lo que pasa es, esta es una carne, esto tiene grasa, Está por lo madurado. tanto, está madurado, puede combinarlo con tal cosa. Buena palabra, O ¿no? Un puede ser- asesor Claro, gastronómico. es un asesor, es alguien. Por eso es que las personas que deben estar trabajando en un restablecimiento, desde luego, dependiendo la categoría del establecimiento, es gente que debe estar preparada. O sea, no improvisemos en los negocios gastronómicos, ¿no? No. La primera imagen, un asesor gastronómico, como Luis dice, ¿no? Una persona capacitada, conoce técnicas, carnes, y yo les decía un poquito de historia, que le va a dar un por valor supuesto. agregado y les van a dar propina. Y tú también mencionas algo importante, no denigrarle el oficio, ¿no? No, eso. Porque y el te mesero cuento- es la última rueda del coche, no. Sí, aquí en el Ecuador al menos es súper denigrado el puesto, inclusive de cocinero y de mesero. Y queremos Es denigrado. quitar eso y no darles valor. Pero es por eso que muchos hoy en día, con la facilidad de la globalización, la facilidad de viajar, muchos de las personas que estudian gastronomía hoy en día se van a otros países.
y les va súper bien, eso es lo bueno, ¿no? De mesero. De meseros, de lo que sea, les va súper bien, ¿no? Claro. Y hay gente que conozco que ha ido creciendo y que están en buenos puestos de trabajo fuera del país. Con sí el conozco. mismo oficio, ¿no? Cocinero. Y se han hecho, mira, yo tuve un compañero mío en la universidad, él se fue a aprender el idioma a Inglaterra. Ya. Y se quedó trabajando allá. Y llegó a ser el gerente de operaciones de una cadena, más bien de una franquicia de establecimientos que tenían en Alemania, que tenían en Francia. Claro. Imagínate que a él le pagaban para que vaya a supervisar. Corporativo, así. ¿no? Chévere. Y él, al pasar el tiempo, ahora ya está acá, ¿no? Nuevamente, pero ahora él está trabajando en Galápagos a cargo de un crucero, por ejemplo. Chévere, por supuesto. Entonces imagínate, él tuvo que salir para crecer, ¿no? Claro, y que le valoren su oficio. Pero eso yo pienso que es importantísimo salir porque expandes tu mente. Entonces las nuevas generaciones que estudian gastronomía tienen que salir. Sin miedo tienen que salir. Porque hay que ser conocedor. Europeizar esa idea de que cumples tu mayoría de edad, tienes un oficio, aprender. Los franceses, su cocina es esa, ¿no? Es. El español, la gente de los países nórdicos, culturalmente cumplen su mayoría de edad y se van a aprender a recoger este bagaje cultural. Yo aquí voy a decir algo que, mira, ¿cómo quieres tú como mesero o como cocinero ganar más dinero si tu conocimiento no está al mismo nivel, voy a decirlo así, de un mesero o de un cocinero extranjero? ¿Y por qué te digo esto del mismo nivel? Es duro y es fuerte esto. Pero mira, yo tuve la oportunidad de estar en Barcelona y yo me fui a un lugar en el que no era de una categoría elevada. Sin embargo, la persona que servía las cervezas, qué impecable calidad de atención, impecable, y hablaba como 3 o 4 idiomas. Claro. Imagínate, o sea, si un ecuatoriano aquí, claro, si imagínate aquí un mesero o un cocinero que sepa hablarte francés, inglés, español, obviamente tienes que pagarle más. Por supuesto. Entonces el mensaje es que es probar afuera también. Probar afuera y que te sigas preparando. O sea, no denigrar que seas mesero ni cocinero, pero prepárate, estudia, mejora. No todo es las instituciones de educación superior. O las fotos. O las fotos. O los realities, los challengers estos. O sea, yo conozco algunas personas que en realidad son muy de fotografía, de estar faranduleando, y a la hora del té son medio nomás. Pero conozco muchos también que no salen en televisión, que no están en la fama, perfil bajo, pero qué clase de trabajadores, de profesionales y gente y que qué hojas conoce, de vida, ¿no? Claro. Qué bueno lo que mencionas, porque entonces, equilibrar esas dos partes nos va a permitir tener mejores profesionales. Esa es la palabra clave, equilibrar. Eso es lo que hay que hacer, equilibrar. La parte operativa y administrativa. Así es. Luis, nos has dejado consejos increíbles para los dueños de negocios, restaurantes. Agradecerte por el espacio, el tiempo. ¿Qué le recomiendas a la industria? ¿Qué debemos mejorar como para ir cerrando nuestro programa de hoy? A ver, yo lo que recomiendo es a todo el sector Horeca que se unan todos para buscar soluciones a todos estos problemas de políticas de gobierno que nos tiene como divididos, porque a un sector le aplican mayores normas que a otro, ¿no? Si es zona turística, estas normas, porque es esta zona, estas otras normas. Horarios, regulaciones. Entonces estas regulaciones deben ser habladas a través, yo siempre digo, ¿no?, de la empresa pública, de la privada y de las instituciones educativas. Si vamos a hacer un reglamento, ahora hay un reglamento de establecimientos de alimentos y bebidas que ya tiene que tener un cambio, porque claro, quizás se hizo para la necesidad del año 2015, me parece, ¿no? Claro. Porque hay una del 2015. Donde los food trucks, por ejemplo, ni les tomaban en cuenta, me acuerdo, y les metieron a parqueaderos. No, lo que pasa es que este reglamento tiene una categorización, no, una clasificación como plazas de comidas, que casi ya no hay. Claro. Porque fue en ese momento el boom. Y están los food trucks, que también muchos de ellos hubo al escuchar a muchos de ellos, hubo mucha complejidad para permisos, claro, les regulaban demasiado.
que ellos prefirieron dejar de ser food trucks y se abrieron locales. Las plazas. Ya, entonces eso ya no es, Es ya algo no que ya sirve de depende mucho de ahorita. nosotros también, ¿no? Sí, O sea, no. qué bueno lo que topas, que si queremos mejorar como industria, tenemos que también exigir que nos ajusten las normas, ¿no? Así Y es. que actualicen. Y eso, es que lo que pasa es que, imagínate en este mundo tan cambiante que vivimos, quedarnos quietos desde el año 2015, imagínate, Dios. está hasta ahora. Ya, casi quizá 10 años. a muchos quizá les suene poco, pero el ritmo que vamos de los cambios, imagínate, eso ya es Estamos mucho. en otro nivel. Entonces, en la primero hotelería. pienso que debería ser más simplificado. Todos los permisos, pienso que debería ser más simple, un reglamento más rápido, de tal manera que sea más fácil cuando tengamos que actualizar, ¿no? Para poder. Ahora, esto se debe hacer con los involucrados, con los involucrados. Claro, el gestor del negocio, Ahora, el que audita, claro. las normas. Ahora, por ejemplo, no sé, has oído que ahora hablan mucho de las huecas. Hay Claro. que determinar qué hace que sea una hueca. Por ejemplo, Todos quieren ser huecas. todos quieren ser huecas y participan en los Los concursos reales. para que... Pero ¿cuáles realmente son huecas? ¿Cuál es el lineamiento? El lineamiento Bien. para que sea hueca. Entonces, esto haremos un corto y mandaremos a que nos escuchen, ¿no? Entonces, por favor, a todos los dueños de establecimientos de alimentos y bebidas, sumarse, ¿no? a esta unión. Hay veces que por el tiempo decimos, pero sí es importante que se La que se unión. una, ¿no? La Lindo unión. mensaje. Gracias, Luis, Eso, gracias por Alex. tu tiempo y pues sigue todas las redes y síganle a Luis también, administrador gastronómico, les vamos a poner todos los detalles y descripción, algún consejo, algún asesoramiento, siempre estamos a las órdenes. Con Gracias todo por gusto, tu tiempo. Alex. Gracias a Hasta ti. pronto.